Va a iniciar Alex un breve resumen de la tesis del libro de David Myers y luego vamos a discernir cada uno de nosotros sobre la historia y la interpretación de Myers y nuestras propias interpretaciones de la historia judía, yo desde la Edad Antigua hasta la Ilustración y Alex sobre la Ilustración, desde el comienzo de la Ilustración hasta ahora, que ha sido un movimiento muy espectacular y un cambio muy espectacular. Pues yo le voy a dar la palabra a Alex primero para que nos presente la tesis que tiene Myers sobre historia judía. Muy bien, bueno, pues buenas tardes. Siempre es un placer hacer cosas con Jacobo. Desde que editamos los cuadernos de Sefarad, Radio Sefarad, que hace ya 21 años. Y ahora es un placer estar aquí en Dabar, y además que lo hemos coorganizado entre el grupo Gesher y Dabar. Y está aquí también Federico Zuckerman de Gesher, porque de hecho Gesher ha estado colaborando con la Federación, con Jacobo, en muchas de las iniciativas, ¿no? de las últimas 2 décadas. Yo diría que para definir Gesher, lo pensé, Federico, nosotros somos los hijos adoptivos de Alberto Benasuli, ¿no? Esto es un poquito como nos veo, ¿no? O sea, seguir un poco esa línea de luchar contra el antisemitismo, sí, el velar por los derechos de las minorías. Sí, te abre. Y contra el racismo y la xenofobia en España también. Bueno, sí, hemos hecho muchas cosas. Sí, muchas cosas. El libro de Myers lo presentamos en Centro Sefarad y a mí lo que más me fascinó es el argumento, es la tesis. Y la tesis, claro, es un libro que se titula Historia judía, y bueno, hay 1500 libros con ese título, ¿no? Pero este es un gran libro realmente, porque lo que plantea no son volúmenes de historia judía, sino lo que dice que la clave de la supervivencia del pueblo judío en 3000 años de historia son 2 elementos que en principio dices que son nuestros principales enemigos. 1, la asimilación, y 2, el antisemitismo. Eso nos ha preservado, la asimilación y el antisemitismo, claro. Hay que desgranarlo un poco. Cuando habla de asimilación, está hablando de la adaptación, de la aculturación, de la adopción de lenguas, de tradiciones, de las culturas de los vecinos no judíos. Y antisemitismo no hay mucho que explicar, pero claro, él dice que el antisemitismo matiza en dosis no letales. En otras palabras, ese movimiento de integración y absorción, ¿no? Adopción de la cultura en la que se encontraban los judíos en cada momento, y el rechazo mantuvo el pueblo judío durante tanto tiempo. Y es una dinámica, ¿no? Como dice Myers, lo plantea así, ¿no? De vitalidad y tragedia, de unidad y diversidad, y de preservación y de adopción de lo que en principio era ajeno. Entonces esa es la tesis, y yo le daría otra vez la palabra a Jacobo para que... No, has oído aquí. Es que me lo mantengo abierto para que por si llaman aquí. Para que quizás lo puedes ilustrar con los ejemplos de la historia judía. Claro, toda historia tiene 2 elementos o 2 tipos de vectores. Unos vectores que son internos, endógenos, y unos vectores que son externos o exógenos. ¿Sí? En realidad, cuando analizamos la larga historia judía, estos vectores han sido permanentes, los 2, los endógenos y los exógenos. Es decir, desde el comienzo de la historia, que prácticamente como historia del pueblo hebreo, quitando la historia mítica, nace en la salida de Egipto, vamos a decir, aunque ya existía como pueblo, es decir,
ya existía como una comunidad, es decir, y el Salmo lo define cuando sale Israel de Egipto, dice, Beset Israel b'Mitzrayim, Bet Jacob me'an lo es. Al salir Israel de Egipto, compañía de Jacob, pueblo, el traductor judeo-español dice Ladinán, pueblo que tiene una lengua. Y esto era muy importante, dice, pueblo que tenía una lengua propia, que era el antiguo hebreo. Muchos dicen que los hebreos en realidad formaban parte de una de las tribus de Abirus, que era un grupo también de tipo aramaico, que se movía mucho en toda esto. Hay elementos, evidentemente, que lo pueden confirmar, porque Abiru y hebreo tienen las mismas vocales que en los lenguajes semíticos. Lo que mandan tienen las mismas consonantes, son las consonantes, es decir. Pero bueno, esto no lo sabemos. Sí sabemos que tenían una lengua, que salieron de Egipto y que en el camino de la salida de Egipto se dan unas leyes y unas costumbres, desde los 10 mandamientos hasta las leyes sucesivas que da Moisés, y que emprenden el camino a la tierra prometida, que era, según la historia mítica, la tierra prometida por Dios a Abraham cuando le hace ir de Ur de Caldea hasta la tierra de Israel, ¿no? La entrada en la tierra de Israel no se hace sin batallas, se establecen ahí y establecen un sistema religioso que en principio no parecía ser muy diferente al de otros pueblos, es decir, un altar, un elemento, digamos, hacia la divinidad, con holocaustos de animales y de vegetales. Bueno, pues esto también lo único que no hacíamos, desde luego, como otros pueblos idolátricos, era la muerte de personas, ¿no? Es decir, pero los animales... Bueno. Y sin embargo, hay algo en ese pueblo, en esas leyes que se dan, que cambia rotundamente una dinámica propia, que yo diría que empieza con los profetas. Los profetas tienen una enorme importancia en el devenir de la nación judía y en el devenir de la religión judía. Es decir, una importancia extraordinaria. No podemos aquí explicar por tal, pero la palabra de Isaías es una palabra, por ser uno de los profetas mayores, es una palabra que das cuenta la humanización, la humanidad que hay detrás de la palabra del profeta. Pero luego hay un elemento exógeno que cambia también la historia, que es el elemento exógeno cuando se pierde la tierra de Israel y hay un destierro babiloní. Antes habíamos hecho un gran templo, es decir, centralizado, donde 3 veces al año, en las fiestas de peregrinación, se iba al templo. Porque, claro, las personas vivían en sus lugares, vamos a decir. Es muy probable que hubieran, no templos, pero sí altares en algún otro sitio, es decir, pero la verdad es que sabemos poco de este tema. Lo que sí sabemos es que en Babilonia tiene lugar el gran cambio de la religión judía. Pasamos de ser una religión de holocaustos a una religión de oración. Y en ese sentido se crea la sinagoga como tal, porque no hay templo, la sinagoga como tal, y que es en la antesala de los sistemas, tanto cristiano como islámico, de oración. Es decir, se pasa del antiguo... internamente, por una pérdida, pero fijaros que se pasa por una pérdida, se pierde el templo y se pasa a la oración. ¿Cómo se sustituye? A través de la oración. Seguramente esto no se hubiera podido hacer sin los profetas antes, es decir, sin la palabra profética antes. Y esto yo creo que cambia rotundamente. Otro de los elementos claros internos y externos de la historia judía es la vuelta del exilio
que nunca fue una vuelta completa, pero que fue una vuelta muy importante, y la reconstrucción del templo. El templo había sido destruido y se construye el segundo templo, el templo de Esdras y Nehemías, es decir, eran los dos gobernadores que llevaban al pueblo de Israel y que venían del exilio, y ahí tiene lugar un elemento que es muy clave también en la historia, es que la escritura de la Torá es la primera vez que se escribe la Torá, aunque muchos dicen que es antigua y tal, oralmente es muy probable que fuera antigua, pero escrito, la primera, esto es el del segundo templo. Y reúnen al pueblo en una de las fiestas de peregrinación y le hacen decir que ese será el sistema por el que se regirán, que es en realidad, es decir, que es el código penal, civil, etcétera, por el que regirán sus vidas. Y además se crea, junto con la reconstrucción del sacerdocio del templo, se crea un otro corpus, que es la gran sinagoga, la santa sinagoga, que es un grupo de rabinos, es decir, un grupo de ilustrados, y la obligación del pueblo de leer y aprender la Torá. Esto genera, aparentemente no genera nada, pero generó algo muy importante, que es la alfabetización del pueblo hebreo, sobre todo de los varones, que eran los que tenían la responsabilidad, una alfabetización muy temprana, es decir, hace 2400 años, es decir, entonces esto no es baladín, es decir, porque ha representado para nosotros, como pueblo judío, un elemento importantísimo en nuestra adaptación, en nuestra creación, etc. Porque en realidad, y muy pronto se vio, y se ve en la creación de la Mishnah y del Talmud, que el Talmud en realidad son discusiones rabínicas en torno a los preceptos de la Torá, y discusiones sobre, que en realidad lo que hacen es coger una hipótesis o un axioma y elaborarlo hasta el final. Y luego vuelven, cuando esto dice, ¿y si el axioma ese estaba equivocado? Y vuelve a una iteración sucesiva. Esto es el sistema que se llama Pilpul, es decir, que es un sistema de reiteraciones sucesivas. Bueno, esto dio una agilidad interpretativa. Es la primera vez que aparece un estudio hermenéutico de un texto, que también tuvo una enorme importancia en el devenir de los judíos. Y estoy refiriéndome a elementos que, si veis, tienen que ver mucho más con la socialización de la religión que con la religión propiamente dicha, porque no vamos a ver ahora mismo la religión propiamente dicha, que sería muy, muy largo y muy esto, pero sí lo que ha tenido importancia en la vida de los judíos y en el mantenimiento de los judíos, porque son los valores que nos han permitido adaptarnos. La alfabetización es el valor que nos ha permitido adaptarnos incluso a otras lenguas sin perder la propia, adaptarnos a otras formas y haciéndolas propias, pero siempre con una declinación, y las lenguas también. Es decir, de hecho, los judíos han hablado judeo-alemán, el yiddish, judeo-español, judeo-árabe, es decir, que usábamos las lenguas, pero entre nosotros teníamos unas variantes que eran propiamente judaicas. Con el exterior hablas más el elemento árabe o español o alemán, pero en el interior hablas el elemento mezclado, el elemento español, árabe o alemán, junto con y hay variantes como el judeo piamontés, es decir, no sabéis que esto va hasta niveles mucho más pequeños. Entonces ahí hay también, yo creo, un elemento muy importante. Hay un periodo que es fundamental, que es el periodo del siglo -2 hasta el siglo I, en la que en realidad se crean una cantidad de... porque esto que pudieran estudiar la Torá e interpretarla generó una variedad de corrientes increíble. Cuando uno analiza lo que es el judaísmo
en el siglo -2 o en el siglo -1 al principio había fariseos, esenios, variantes múltiples, es decir, y luego los moralistas y los rigurosos, los del rigor y los que daban, es decir, todo un cúmulo de situaciones. Y además un nacionalismo fuerte que se impulsó mucho con los macabeos, cuando se perdió la soberanía desde Alejandro Magno. En realidad se perdió la soberanía plena. Alejandro dejó hacer religiosamente, y esto le bastaba a los judíos, pero luego ya sus descendientes pues ya fueron menos, que eran los sirios, fueron menos, y hubo una guerra que curiosamente ganó, dicen milagrosamente, el pueblo judío, y es por lo que se celebra la Hanukkah, vamos a decir, las luces estas son las luces. Sobre eso, Jacobo, claro, la celebración de Hanukkah es una celebración posteriori, no es bíblica, ¿eh? Sí, pero en realidad ese hecho histórico es una afirmación frente a la asimilación. Sí, claro. Y hay una lucha contra la asimilación excesiva, porque en realidad había una asimilación hacia dentro del conjunto de todas estas variantes religiosas, pero además había otra variante que decía que había que adaptar el sistema griego total, y esto fue precisamente contra el sistema griego, vamos a decir, y es un tema nacionalista. Te iba a decir que hay una ironía, que los judíos asimilados en Estados Unidos, la única fiesta que celebran es Hanukkah. Sí, que es una fiesta nacional, que no es una fiesta religiosa en el sentido estricto del término, vamos, verdaderamente. Claro, pero bueno, afirmación anti-asimilatoria, anti-asimilatoria, ¿no? totalmente. Y luego llega la lucha, una lucha de casi 170 años contra el Imperio Romano, que es que hay que darse cuenta. Yo a veces digo, bueno, la verdad es que no eran muy cautos. Luchar contra el Imperio Romano vamos, es decir, eran ganas de perder, es decir, pero bueno, y así ocurrió que perdimos, vamos, es decir, se perdió el templo y finalmente se perdió con Bar Kokhba la nación, y empezó un larguísimo exilio. Y entonces la forma de interpretar en el exilio, sin embargo, es importante que en el exilio se da una norma en todas las partes del exilio que ha influido muchísimo, que es Dinah de Malhutá Dinah. La ley del Estado es la ley. Quiero decir, nosotros no nos podemos oponer a la ley del Estado. Podemos declinarla, pero siempre manteniendo y asegurando que la ley del Estado se cumple. Y este fue el principio de un sistema que fue un sistema de autonomía, pero dentro de la ley del Estado. No era de autonomía fuera de la ley del Estado, no era la Sharia, sino que nosotros adoptábamos la ley del Estado, pero dentro de ello teníamos la autonomía de decir, para los temas, por ejemplo, nosotros no podíamos, la pena de muerte, aunque existiera en el antiguo Israel, no se podía hacer en el exilio. Los que hacían eran el rey, es decir, el rey y el Estado, ¿no? Y demás elementos. Tampoco podíamos juzgar temas que no fueran exclusivamente interjudeos, entre judíos, es decir, los demás temas no. Y así nace todo un sistema que es lo de los grandes rabinos, que en realidad son los dayanim, son los jueces de los lugares distintos, era la mayor figura. En el exilio también hubo otra figura importante, que era una especie de presidente de la comunidad no electo, pero que el rey muchas veces lo nombraba como interlocutor frente a tal. Por otro lado, en el exilio en general teníamos que pagar unos impuestos determinados y eran los que se encargaban del reparto de las cargas, porque había que ir a las distintas comunidades a pedir el dinero, claro, es decir, y ellos eran los elementos. Y
Esto fue una de las características del exilio. Mal que bien, con el Imperio Romano, los judíos pudieron vivir, pero luego, claro, acabó el Imperio Romano. Primero acabó con la cristianización del Imperio Romano, tuvo una gran influencia, es decir, desde el principio la creación de lo que inicialmente fue una sinagoga cristiana, se convirtió posteriormente en una iglesia separada totalmente del judaísmo. Yo tengo mis dudas de si no es el exilio lo que hace esta separación. Quiero decir que muchos cristianos, para no ser expulsados, dicen: nosotros no somos judíos, aunque eran judíos, es decir, porque inicialmente eran casi todos judíos, pero nosotros no somos judíos. Y empezaron a ver cada vez más griegos y otras personas que se convertían al cristianismo como una religión separada. Y entonces inició una especie de guerra entre estos que se consideraban el nuevo Israel y el antiguo Israel. No una guerra en el sentido de guerra, pero sí una guerra ideológica. Y la verdad es que fue una vida relativamente difícil, pero se conservó y se consideró que se debía dejar, dentro del mundo cristiano, que se debía dejar a los judíos como testigos como testigos de que ya no va a venir. Vamos a quitar. No lo he quitado. Vamos. Y que lo que sucedió, bueno, hubo mucha lucha, muchas historias en el mundo inicial del cristianismo, pero al final se llegó a una solución suficientemente válida, y los judíos continuaron con su vida normal hasta las cruzadas. En las cruzadas, cuando el mundo cristiano se levanta contra que la Tierra Santa estuviera ocupado por los musulmanes, pues bueno, iban por toda Europa hasta la Tierra Santa, pero entre tanto se cargaban comunidades judías, es decir, y esto genera la salida y la expulsión de Inglaterra y la expulsión de Francia, es decir, como elementos y tal, y la salida de esos judíos hacia el este de Europa. Son los judíos ashkenazim, fundamentalmente. Mientras tanto había otro grupo que era los judíos españoles, los judíos sefardíes, y había otro grupo que eran los judíos árabes, que eran estos eran las tres zonas, hasta que los judíos españoles son a su vez expulsados, tienen que salir, y entonces van al mundo. ¿A dónde van? Al mundo islámico, excepto un grupo que es un grupo que inicialmente se cristianiza, pero que luego sale de España y de Portugal hacia los Países Bajos, fundamentalmente hacia Ámsterdam, hacia el sur de Francia, la zona del País Vasco francés, es decir, pero bueno, un poquito más porque llega a Burdeos y Bayona. Y luego marchan a Londres, luego tienen otra historia. Y mientras tanto, ¿qué ocurrió en la Edad Media? ¿Cómo nos adaptamos en la Edad Media? Pues yo creo que nos adaptamos muy fácilmente porque intentamos ser útiles al reino. Por ejemplo, en España los cristianos iban a la guerra. Los musulmanes de las zonas cristianas eran en el campo. Nosotros éramos los artesanos de los burgos. Por otra parte, la parte, digamos, de alfabetización nos permitía ser los escribanos. La parte de cálculo y de tal nos hacía ser los financieros de los reyes incluso de la iglesia, es decir, que entonces todo esto, la utilidad al reino fue la base de tal, y la adaptación evidentemente al lenguaje, a las costumbres, etcétera, pero siempre manteniendo una identidad. Yo, más que asimilación,
le llamo integración cultural, integración lingüística, integración de todo tipo. No le llamo asimilación porque no se asimila del todo. Y además estoy absolutamente de acuerdo que también la asimilación del todo era muy difícil por el antisemitismo. También en la Edad Media era muy difícil por otro elemento que no ha sido tan estudiado, que es que entre los judíos no existen los siervos, mientras que en el mundo cristiano existían los siervos. Claro, ser siervo no es lo mismo que ser un ciudadano, a lo mejor no con la misma categoría, no eran los ricos y los pobres nunca tenían la misma categoría, pero no eran siervos, es decir, cada uno era... Y esto yo creo que es importante. Y los judíos también... Una pregunta sobre... Sí. ¿Hubo grupos en determinadas regiones que se asimilaron por completo y desaparecieron? O sea, hubo individuos, y no. Grupos no, individuos sí, pero grupos completos no. No ha habido, yo creo que no ha habido una salvo el caso de 1391, que era con las matanzas. Cuando había matanzas de judíos, habían grupos de judíos, conversiones masivas. Sí, pero aún así intentaban salir luego del reino. Es decir, por ejemplo, después de 1391, muchísimos judíos de España se marchaban, convertidos, se marchaban hacia el norte de África para volver al judaísmo, hacia Tlemcen, hacia Argel, hacia Orán. Es decir, pero grupos así que voluntariamente, ¿no? Voluntariamente sí hubo muchos individuos que se lo hacían. Pero lo que al final hay una historia, salen de España y entonces permanecen en el oriente de Europa y fundamentalmente los judíos y entre el mundo islámico, en una condición de que no era una condición evidentemente de ciudadano. Nosotros en el mundo islámico teníamos el estatuto del dhimmi, que habían 6 condiciones de penales con castigos corporales, etcétera, y 6 casos de muerte, 6 obligaciones que en su incumplimiento era de muerte. Y había que cumplirlas, eso, es decir, luego no éramos ni mucho menos iguales, pero fuimos también muy útiles al rey. Y el rey sabía que éramos útiles, y lo mismo que los reyes cristianos sabían que éramos útiles. Y en el mundo de la vieja Polonia también fueron útiles, porque realmente representaban una masa importante de agricultores y de comerciantes en un mundo donde no había, que estaban casi vacíos, es decir, inicialmente. Entonces fueron, ahí es donde se organiza el Stettel, se organiza en otro tipo de comunidad. Y luego ocurre un elemento muy curioso, la pérdida del contacto con Occidente, la pérdida del contacto con Francia, con España, con Inglaterra, incluso con parte de Alemania. Hay una pérdida, y quizá con menos énfasis en Italia, porque en Italia se mantiene más, pero ahí representa una pérdida cultural enorme para el pueblo judío. Es decir, se pierde muchas características y hay un declive que se puede notar claramente. Hay un declive entre el culmen de la Edad Media, que se puede representar con el gótico y el posgótico, hasta el siglo XVIII. Y en el siglo XVIII hay un fenómeno que yo creo que tiene mucha importancia, que es el fenómeno de la ilustración judía. De la misma forma que aparecen los ilustrados en el mundo cristiano, aparecen dentro del judaísmo los ilustrados. El más claro ejemplo, del que ya hablarás tú, es Mendelssohn. Moses Mendelssohn, que traduce la Biblia al alemán, es una de los que saben alemán dicen que es una bellísima traducción de la Biblia al alemán, y que es un hombre un hombre culto, un hombre tal, y de ahí aparece ya todo un movimiento que yo creo que tiene mucha importancia, porque de nuevo aparece un periodo, que es el siglo XIX, en el que hay una cantidad de variantes, como en el siglo -1, etc. Variantes del judaísmo, que son los distintos sistemas de adaptación de los judíos a las nuevas
características. Pero eso va a hablar Alex. No sé si hay alguna pregunta. Si queréis alguna pregunta. El Renacimiento, lo que es el Renacimiento, ¿por qué en el judaísmo porque solamente hubo Renacimiento en Italia. Renacimiento judío solo hubo en Italia. Pero lo que se llama el Renacimiento... No, porque es que antes del Renacimiento, en el pre-Renacimiento, fue la última expulsión de Occidente. ¿Se conoce a un personaje judío italiano? Sí, hombre, Salomone Rossi, en música hay muchos. ¿Del siglo XIV? No, del siglo XVI. No, yo digo el 480, lo que es en Italia... pero en Italia el 480 hay... El Renacimiento en Italia es... Bueno, es un poco antes en la pintura, pero nosotros no somos pintores. No pintamos, es decir, nosotros no pintamos. Nosotros podemos hacer música. ¿Por la que no pintamos? Bueno, no pintamos porque no pintamos figuras humanas. En realidad pintamos, miniábamos los libros estos, pero eran figuras geométricas o figuras míticas, pero no la pintura. Éramos ¿cómo se llama esto? Iconoclastas. Es decir, no teníamos en nuestros templos figuras, no teníamos en nuestros templos, ni éramos escultores, éramos artesanos, sí, artesanos del metal, éramos tal, pero no éramos en el sentido No hay ningún gran pintor hasta el siglo XIX, hasta el siglo XIX. Es decir, la vuelta es el siglo XIX. Pero en la música sí hay. En Italia fundamentalmente, es decir, porque es la única comunidad que tal, y luego ya también en Ámsterdam, las nuevas comunidades de Ámsterdam, las comunidades digamos hispano-portuguesas también tienen Spinoza, que ya claro, no, Spinoza con Spinoza en realidad es que en realidad Spinoza, lo que pasa es que como Spinoza sale del judaísmo, no tiene una influencia enorme en el judaísmo, mientras que Mendelssohn no sale del judaísmo, es decir, y esto es una cosa importante, es decir, Spinoza es el primer filósofo de la modernidad, vamos a decir, el primer pensador de la modernidad. ¿Y la Biblia de Ferrara? La Biblia de Ferrara se hace en Ferrara, que es Italia también, sí. Es precisamente la Biblia más emblemática del mundo en judeo-español, se hace en Ferrara, en Italia, porque ya no se podía hacer en España, donde sí hay Biblias también hispano, digamos, en Biblias medievales hispano-judías, es decir, traducciones judaicas que son, digamos, previas a la Biblia de Ferrara. La Biblia de Ferrara lo que hace es acotar todo eso en una gran Biblia y se hace en Ferrara, pero también igual que en Ferrara, que hubo un elemento importante hay una gran editorial judía en el siglo XVI, pero bueno, yo creo que el siglo XVI todavía hubo más que en el siglo XVII. Hubo también en el siglo XVII ya, y el XVII y gran parte del XVIII es de declive cultural importante. Desde que saca Mendelssohn. Una pregunta, Jacobo. Parece ser que en España hubo más acumulación, la zona donde más acumulación de judíos hubo a través de diferentes diásporas. ¿Eso es por alguna razón especial o...? ¿En qué sentido? La acumulación de población judía en Europa. En Europa. No, vamos a ver, la mayor parte de los judíos españoles hacia Europa, los judíos españoles estás hablando de la acumulación de Israel hacia España. Hacia España. Hubo muchos, pasaron fundamentalmente por el norte de África, pero en la España romana evidentemente había muchos, es decir, de hecho en el concilio de Ilíberis, que es un concilio cristiano del siglo III, que está se realizó en Elvira, en la provincia de Granada, se determinó que los rabinos no debían bendecir los campos, luego quiere decir que los campos de los cristianos, luego quiere decir que los bendecían, antes, es decir, había una población. También, incluso en el mundo cristiano, se dice que Jacob, Santiago el Mayor, llega a España porque hay comunidades judías para la conversión de estas comunidades.
Esto también forma parte de la mítica, es decir, no es... Me parece que había más población en España que en Europa Occidental, que en Francia. Bueno, más población es posible que sí, porque en realidad aquí hubo un elemento en el mundo cristiano. Los judíos siempre estuvieron entre la dificultad y la adaptación, pero en el mundo islámico inicialmente los musulmanes al final, cuando llegan a España, es evidente que utilizan a los pobladores judíos que estaban en España como sus aliados. Incluso les dejan, siguen avanzando ellos y les dejan a los judíos el control de las ciudades. Granada se llama Granada al-Yahud, Granada de los judíos. Es decir, pero porque en realidad durante un tiempo... El terreno era y que por un tiempo se dejó en manos de los judíos en la retaguardia, es decir, para ellos seguir avanzando. Es decir, sí hubo más en España, pero yo creo que hubo más por las condiciones también de España, de por lugar clave de paso entre África y Europa. Pues yo voy a retomar donde lo dejaste con Mendelssohn, ¿no? y con la ilustración, porque y es un tema que a mí no me queda del todo claro en el libro, lo planteé en la presentación y lo debatimos, porque la ilustración, la emancipación judía, produce un corte de tal, digamos, magnitud, que el judaísmo a partir de ese momento, especialmente en Europa occidental, es otra cosa completamente distinta. Y las posibilidades que se abren a los judíos para integrarse condicionalmente, vamos a hablar de eso, no se habían producido nunca, ¿no? Porque, bueno, está el humanismo, la ilustración, las ideas de la Revolución Francesa, ¿no? Libertad, fraternidad, igualdad de todos los ciudadanos. Es decir, pasamos de una sociedad estamental a una sociedad en principio de iguales, ¿no? Bueno, de ciudadanos. De ciudadanos, a una ciudadanos, ¿no? Sí, luego Marx dirá que se pasa de la estamental a una sociedad de clases, sí. Pero en cualquier caso es ciudadanos. Es de ciudadanos. La Revolución Francesa es una revolución burguesa donde lo que se busca es que todos los ciudadanos sean iguales. Claro, ahí se encuentra con el problema, ¿no? Ahí empieza la cuestión judía. ¿Qué hacemos con los judíos? ¿Los hacemos ciudadanos de plenos derechos o no lo hacemos y entonces nos contradecimos en nuestros principios, ¿no? Y esa es realmente la cuestión judía, porque al final lo que plantea, ¿no?, Clermont-Tonnerre, ¿no?, que es el diputado en la Asamblea Nacional Francesa, en ese discurso famoso dice que a los judíos como nación, nada. Al judío como ciudadano, todo. Es decir, ¿eso qué significaba? Que para entrar en la comunidad de iguales, los judíos debían de dejar su judaísmo como el que deja un abrigo en el perchero antes de entrar en la casa, ¿no? Es un poco así. Es decir, despojarse de todos los elementos culturales, casi todos. Solo quedaba la fe, una idea de fe que en realidad es más similar a la cristiana, ¿no? Que es una fe individual, es un culto individual, pero cuando tú hablabas, ¿no?, ¿no?, ese autonomismo judío con sus instituciones, con sus bedín, bueno, todo eso debía desaparecer porque ese es el gran problema de la ilustración, que o la paradoja de la emancipación judía, que es finalmente la deseada igualdad, pero condicionada. Entonces, claro, eso da lugar al principio, claro, también a muchas divisiones y fracturas dentro de los judíos de la época, ¿no? Es decir, había que aceptar esa oferta o había que... Matizo, la aceptación de esa oferta, porque en realidad esa oferta tiene inicialmente un largo trámite desde esto hasta la época napoleónica. Napoleón genera... antes de Napoleón estaba dado, pero con esos elementos. Sin embargo, Napoleón reúne a lo que él llamó un Sanedrín, es decir, que era en realidad un conjunto de rabinos de Francia, y les hizo varias preguntas. Y la verdad es que los rabinos actuaron muy inteligentemente.
Y al final mantuvieron las estructuras, aunque sin el valor legal que tenían antes, pero mantuvieron las estructuras. Y se permitió mantener las estructuras, se permitió mantener las comunidades como una comunidad de personas, las sinagogas, los rezos, etc. Y esto yo creo que fue un elemento importante. Luego, otra cosa es el deseo de ser igual. Es decir, y esto que esto es otro elemento que yo creo que también es endógeno. El deseo de los judíos de ser igual a los otros. Y eso, y de escapar al estigma. Y de escapar a lo que consideraba un estigma, que era yo soy un judío. Claro. En lugar de la declinación judío-francés, él quería ser un francés. Muchos querían ser un francés nomás. Sí. Pero sigue, continúa. Y bueno, en el caso de Alemania... uno de los países más tardíos, más tardíos en emancipar. emancipar. Claro, Mendelssohn es una figura importante, por lo que has mencionado, Jacobo, pero ese intento de unir modernidad con la tradición judía, pensando que era posible, ¿no?, ser, ¿no?, fiel a los principios de la razón ilustrada y ponerlos en diálogo con la tradición judía. Pero, claro, lo mencionábamos, ¿no? Los nietos de Rashi en el siglo XII siguieron la tradición del gran, ¿no?, comentarista. Sí. Los nietos de Mendelssohn... Ninguno. No, es que ya no eran judíos, no se habían eran convertido al cristianismo, ¿no? Entonces, un poco... te da un poco la pauta de decir, el mundo que imaginó Mendelssohn No tuvo lugar. no tuvo lugar. Es decir, pero fíjate, tuvo lugar, pero no como él lo pensó. no como lo pensó, pero lo interesante aquí es que era una opción, ¿no? La conversión se convirtió en parte en una opción, en parte, como decíamos, una salida al estigma antisemita que siguió existiendo. Incluso una vez convertido, vamos. Y una vez convertido, sí. De hecho, Bauman tiene Sigmund Bauman, del sociólogo, tiene un texto muy bonito que se llama Exit Visas and Entry Tickets. Es decir, tú tenías la visa de salida pero no tenías la entrada. No tenías la entrada, es decir, aún en la condición de ciudadano, aún habiéndote convertido, te perseguía el estigma, ¿no? Kafka también tiene una frase muy bonita, ¿no?, que él se pregunta: soy un jinete de circo, ¿no?, cabalgando sobre dos caballos. Bueno, uno es el judaísmo, el otro es... Y le dice al padre en su esto, tú dices que estás asimilado, pero en realidad tú y todos tus amigos son judíos asimilados, pero solo judíos. Sí, y bueno, y Kafka dice, no, yo no soy ningún jinete de circo. De hecho, no estoy ni siquiera cabalgando, estoy en los pies a los pies de los caballos, ¿no? Entonces, o sea, el dilema también del judío que ya ha perdido su conexión con la tradición, pero no se ha integrado en ese sentido, es decir, y sigue siendo un paria, ¿no? Zweig también tiene una frase increíble lo conocéis, ¿no?, la biografía de Stefan Zweig, El mundo de ayer, cuando se encuentra ya habiendo huido de Austria, está en Londres y está en una agencia de viajes. Y son todos judíos, la mayoría, intentando buscar algún billete con sus visados y tal. Y entonces ve a los judíos de Europa Oriental. Claro, el mundo de Polonia, Rusia es muy distinto, porque precisamente la emancipación allí nunca se dio. Pero los ve a ellos con sus vestimentas tradicionales, hablando en yiddish, y los envidia. Y dice, los envidia porque dice... ellos, al menos, saben por qué son perseguidos. Nosotros no. Entonces, bueno... La historia de la emancipación es una historia muy alemana, ¿eh? Sí. Es decir, hay que pensar que la historia de la emancipación es una historia muy alemana. Que el mundo oriental no sufrió esto, ni el mundo islámico sufrió, ni los judíos en el mundo islámico sufrieron esto, claro. Y ni siquiera los judíos franceses. Tampoco, ni inglés. Pero más también en Francia, ¿no? Mucho menos que en Alemania.
Alemania fue el elemento clave en esto. Quizá porque en realidad los judíos alemanes desde más inicialmente se unieron a la... Primero, nunca tuvieron poder político. En Francia hubo ministros judíos desde muy temprano. Sí. Desde muy temprano. Es decir, en Alemania no. Rathenau. Bueno, pero ya estamos hablando del siglo XX, Sí, sí. año 20, y fue asesinado. Es decir, que no estamos hablando del año 20, es decir, Alemania. Pero es curioso porque es el sitio donde más entran en las universidades, que yo creo que esto también es un elemento clave. Sí. Y habría que estudiar por qué connotaciones el judaísmo en realidad en Alemania tiene que yo creo que son también factores endógenos y exógenos, tiene este elemento. Y cuando digo Alemania, pero digo también Checoslovaquia, Austria, todo lo que es el Imperio Austrohúngaro y Alemania, vamos, el mundo germánico. Os quería preguntar una cosa. Yo he leído un libro académico israelí que habla de la relación que hay entre el romanticismo alemán del siglo XIX y cómo el romanticismo alemán lee el Antiguo Testamento y le sirve y le inspira la idea de crear una nación alemana, ¿no? Creo que es interesante. Tanto académicos judíos como no judíos en Alemania hicieron una relectura del Antiguo Testamento, de esa ilustración que estaban hablando antes, de esa idea de la ilustración. Eso sirvió para definir un poco de alguna manera la identidad alemana, ¿no? Crear una nación alemana. La nación étnica frente a la nación de ciudadanos, eso es así. El romanticismo es mucho más étnico, claro. Da lugar a los nacionalismos. Sí. Es decir, el ciudadano, en realidad, el estilo francés es mucho más abierto, es decir, es mucho más menos étnico, vamos. Es decir, el nacionalismo al que da lugar el romanticismo, después de la revuelta de 1848, de la revuelta diversa, es un nacionalismo que al final deja a los judíos sin sitio. Claro, no deja a los judíos sin sitio. Sangre y tierra, ¿no? Eso es decir que, sí. Y lengua, ¿no? Entonces, claro, los judíos... No era. No, claro. Y de hecho... Pero la idea de nación, o sea, el nacionalismo, pues eso es un tema... Todo nacionalismo es en esencia antisemita. Sí. Porque puede ser el otro, pero anti-otro. En realidad es anti-otro. Sí, porque todo nacionalismo es mi tribu en mi tribu y todos los demás son otras tribus. Es decir, aunque estén conmigo, aunque estén viviendo conmigo, son otras tribus. Son los otros. Claro, esos son los otros. Sí. De hecho, el lema creo que era un pueblo, una nación. Sí. Sí. Claro, y los imperios, o sea, la diversidad del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Del Imperio Otomano, pues cuando se crean las naciones, hay un grupo étnico que domina sobre otros, ¿no? En cada división de esas domina uno y los judíos que quedan sin sitio. Yo creo que también hay ahí en el elemento, pero incluso quedan sin sitio no solamente en el mundo alemán, sino en el mundo que se crea, el final del Imperio Otomano y también el final de las naciones que se independizan del Imperio Otomano, el final del Imperio Austrohúngaro. Claro, quedan naciones sin Estado, quedan etnicidades sin Estado. Claro. No, los judíos no somos los únicos ahí. No, hay muchos. Son kurdos. Son otros que... Sí, no sé, los rotenos. Peor, pero hay un elemento que yo creo que es importante porque mayoritariamente el judaísmo europeo estaba en la Europa oriental, no en la Europa central, estaba en Europa oriental. Es decir, y de hecho el Holocausto donde más tiene lugar es en Europa oriental, el volumen de Polonia y Rusia. Los pogromos de Rusia hacen generar un movimiento hacia Occidente, hacia el extremo occidental, hacia Inglaterra, hacia Francia y también hacia Estados Unidos, que es salvífico, y hacia Argentina y hacia tal. Entonces pero si volvemos al argumento, ¿no? A la tesis de David Myers, lo que se pensaba que era la integración, incluso la asimilación total,
se encontró en Alemania, donde había el número de matrimonios mixtos más grandes, el número de incluso cristianización, o sea, de familias que ya en segunda y tercera generación eran cristianos. Aún así, el antisemitismo de las leyes raciales, digamos, catapultó de nuevo a los judíos. Generaron leyes raciales. Es que en realidad persiguieron a los judíos por su etnia, no los persiguieron por su religión, no los persiguieron porque en la España de la Inquisición se le perseguía por su ideología, por sus ideas, pero en el mundo tal se les perseguía por lo que eran, no por lo que pensaban y cómo actuaban, sino no por sus acciones, sino por lo que eran. Entonces, claro, es un elemento en ese sentido es el elemento que dice Myers, tiene razón, es decir, el antisemitismo mantiene el judaísmo excepto cuando está en dosis letales. Sí. El nazismo estuvo en dosis letales. Pero incluso a los refugiados del nazismo, y están aquí mis padres que conocen bien esta historia de primera mano, si pensamos, por ejemplo, en tu propia familia, el proceso, digamos, de aculturación y de asimilación ya era muy grande. Es decir, enorme. Se había, ¿no? Yo cuando estuve en Leipzig, que es el lugar de origen de mi familia materna, vi que no encontré a mi abuelo materno en los registros de la comunidad judía. ¿Por qué? Porque había sido bautizado. Es decir, si no hubiera habido nazismo, el proceso hubiera sido de total asimilación. De una parte, también hay es decir, hay que reconocer que también hay un movimiento que es el reformista judío, que yo creo que intenta. Sí. Es verdad que dentro del mundo alemán. Lo que se abre precisamente, y no solo, especialmente el mundo alemán, bueno, y está aquí, ya que conoce bien el mundo reformista, pero el reformismo es una de las opciones, ¿no? que se abren a los judíos en esa época. Para integrarse sin asimilarse, sin la conversión. Pero los judíos tenían otras opciones, es decir, la razón por la que tantos judíos a finales del siglo XIX y principios del XX se hacen socialistas y comunistas es porque ven en el socialismo una vía de integración, una vía de ser iguales. Es que el socialismo intentaba ser internacional. Claro. El socialismo tenía es la parte internacionalista del socialismo, lo que atrae a los judíos, porque es la vuelta como al imperio, ¿sabes lo que quiero decir? A la salida de los estados nacionales. Sí, frente a los estados nacionales, fuertemente. Frente al nacionalismo, el internacionalismo. Pero lo que quiero decir es que los judíos, hay nuevas culturas judías que no necesariamente son religiosas, ¿no? Claro. El Bund. Con políticas. Hay un judaísmo político, hay científico también, porque en un día había una sociedad de científicos en los años 20 muy importante, y eran judíos y no judíos. Era el imperio austrohúngaro y había una asimilación muy, muy importante. Y lo que unía mucho era el interés por la ciencia en ese momento. Bueno, pero eso es la integración, eso es la asimilación, es decir, que depende de lo que seas. Sí. Pero no te dejaban, hay curioso, es decir, en la música, por ejemplo, tenemos ejemplos de gente que se convierte para ser un gran director de orquesta y luego tiene dificultades, porque en realidad no era solamente era por lo que era. Es decir, el prenazismo ya existía. ¿Ejemplo? Mahler, ¿no? A Mahler. Me gusta Mahler. Mahler se convierte, pero Mahler es decir, no le sirvió. Vamos, es decir, no, y además, sobre todo, no podía ser profesor, no podían ser. Habían unos elementos que también se mantenían incluso con la conversión, ¿no? No podían entrar, por ejemplo, ni en el ejército ni en el Estado, con lo cual había determinadas profesiones liberales en las que sí,
Sí, se mantenían, sí. La abogacía, es decir, el número de abogados, el número de médicos, son profesiones más liberales que... Jueces. ¿Qué? Jueces también, sí, jueces. Entonces, yo creo que ese es el elemento clave de la historia contemporánea de la Europa central. En Francia, sin embargo, hubo ministros judíos desde Crémieux en 1840, es decir, estamos hablando Wilhelm Blum, pero ya en el siglo XXI, pero no, hubo muchísimos más, es decir, hubo muchos más. Es decir, que Israel y en Inglaterra. Sí. Claro, Israel y en Inglaterra, pero Israel se convirtió. Sí, pero era... Sí, pero... Además el apellido no... No, vamos a decir, con Disraeli no pretendió cambiarse el apellido. No se aprendió a cambiarse el apellido. Jacobo, yo creo que también, es decir, la historia judía continúa después. Continúa después, claro. Y hay otro momento. Después del nazismo, es decir. Está la creación del Estado de Israel. Elemento importantísimo porque resuelve para los judíos un montón de elementos, sobre todo porque había un montón de escapados del nazismo que no sabían dónde llegar, de distintos orígenes, vamos a decir, y que además logra ser uno de los dos centros. Hay dos elementos, yo creo, que es la marcha hacia América y el Estado de Israel. Sí. Dos elementos que yo creo que hoy día constituyen en conjunto, yo creo, más del 80% de los judíos del mundo. Porque todos los demás somos el 15 o el 20%, no somos... Los misrajis de los países... Se han marchado casi todos, o hacia Israel o a Occidente. Vamos a decir. Hubo también un movimiento hacia Occidente.